¿Qué tal? Una vez más con ustedes, José Guillermo Ramírez Mendoza, ingeniero de aplicaciones de Global PLM. En esta ocasión veremos una aplicación muy peculiar desarrollada, básicamente la implementación, ¿verdad?, de diseños de plantas. Si nos damos cuenta, en esta opción vamos a poder observar cómo FX en conjunto con la plataforma de ProEngineer nos van a ayudar a poder diseñar ese tipo de estructuras metálicas en poco tiempo, ¿verdad? Vemos el performance del software, realmente una plataforma muy estable, nos va a dar la posibilidad de poder trabajar directamente con esa plataforma. A continuación vemos en la parte izquierda, tenemos lo que es el desarrollo de una estructura metálica de 5 pisos, tenemos en la parte central lo que se refiere, ¿verdad?, a la colocación de un elemento central, así como su estructura metálica, en este caso un tanque. En la parte derecha pues tenemos lo que se refiere a los elementos tuberías, 2 tanques y un sistema de control. A continuación en esta sesión vamos a ver el desarrollo de plantas enfocado a lo que es una estructura principal del lado izquierdo. Vamos a abrirla y bueno, vamos a utilizar lo que se refiere a la interfaz que tenemos en este caso con FX. Entonces para empezar, bueno, vamos a empezar a eliminar toda la estructura que ya tenemos y vamos a empezar a trabajar desde cero, ¿verdad?, las estructuras que a continuación vamos a ver. Por eso vamos a utilizar lo que se refiere a la interfaz de FX. Vamos a reutilizar lo que se refiere a la estructura de subensambles. Nos vamos a ir a una serie de información ya preestablecida, en este caso librerías. Seleccionamos un tipo de estándar, tal vez el DIN 1025 IPVHB, y tal vez algún tipo de tamaño, tal vez el 200. Una vez que seleccionamos esa parte, pasamos a la siguiente fase que se refiere a la colocación de las estructuras. Yo por eso simplemente selecciono uno de los elementos y nos vamos a dar cuenta cómo en un tiempo muy corto vamos a estar construyendo esa estructura en general. Aquí utilizando la inteligencia de subensambles vamos a estar ensamblando y vamos a ver cómo automáticamente tenemos la colocación de la mayoría de los elementos con los cuales vamos a estar trabajando. A continuación, bueno, ya colocamos los postes principales, vamos a seguir trabajando colocando las traves principales, en este caso con el mismo elemento, con el mismo perfil, y avanzando, bueno, aquí vamos a seleccionar una estructura y vamos a dar cuenta que, bueno, esa se va a replicar dentro de todos los elementos. Nos vamos a dar cuenta que con pocos clics estamos construyendo la estructura principal. A continuación voy a seleccionar otro tipo de orientación. Selecciono una vez más otro elemento que nos va a estar ayudando, ¿verdad?, a definir la estructura en general. Y bueno, seguimos construyendo nuestra estructura. A continuación, bueno, selecciono otro tipo de líneas. Si nos damos cuenta, es muy sencillo la interfaz con la cual estamos trabajando. Simplemente se necesita una base principal de conceptualización y esta base de conceptualización nos va a servir para poder construir sobre esas líneas, esos sketch con los cuales conceptualizamos y con los cuales nos van a estar hallando las estructuras y en este caso las dimensiones generales. Por ejemplo, ya tenemos esa parte, vamos a seguir avanzando y vamos a seleccionar otro tipo de subensamble y vamos a seleccionar aquí en este caso, bueno, otra orientación y seleccionamos otra estructura. Nos damos cuenta a continuación, bueno, ya tenemos la colocación de las traves y de las bases principales. A continuación vamos a seleccionar ahora lo que se refiere a las estructuras metálicas, ¿verdad? Unas estructuras que le van a hacer tipo de piso. Para eso nos vamos a lo que refiere al equipamiento. Aquí en la parte de equipamiento vamos a seleccionar, obviamente dentro de la librería de equipamiento, ¿verdad?, estos plates o estos elementos que van a ir directamente colocados en la parte del piso. Aquí simplemente, bueno, vamos a irnos a ubicar, ¿verdad?, cada uno de los elementos con los cuales vamos a estar trabajando. Aquí, por ejemplo, bueno, seleccionamos aquí fronteras directamente que van a estar trabajando y relacionándose, ¿verdad?, con nuestra estructura. Aquí, bueno, seleccionamos límite frontal posterior, superior y, bueno, un piso de colocación. Una vez que tenemos esa colocación, tenemos la colocación en todos los pisos. Vamos a realizar una copia de esta estructura y pasamos una vez más a lo que es la ubicación en la referenciación de nuestra nueva estructura metálica. Aquí, bueno, seguimos continuando con la estructura. Si nos damos cuenta, de una manera muy sencilla, la interfaz me ayuda, ¿verdad?, a reutilizar información y esa información colocarla, ¿verdad?, sin estar seleccionando una vez más lo que se refiere a los elementos de la interfaz. Por ejemplo, ya colocamos este punto y pues vamos a continuar y vamos a trabajar ahora con lo que se refiere, ¿verdad?, a la colocación de un segundo equipamiento. Vamos a pasar a la colocación de lo que se refiere a la parte de las escaleras. Para eso pues nos vamos a ir una vez más a la interfaz, ¿verdad?, y a la librería de ProEngineer. Aquí, por ejemplo, tenemos librería de escaleras. Seleccionamos un tipo de escaleras en particular, tal vez este tipo de escaleras, y bueno, pasamos a lo que se refiere a la selección del tipo de escaleras con las cuales podemos trabajar. Aquí, por ejemplo, voy a seleccionar la DIN 1026 U200 y asimismo también tal vez el 800-240.
Aquí hago un pequeño cambio de ingeniería, ¿verdad? Que corresponde a la geometría exacta del elemento. Y bueno, aquí simplemente selecciono, ¿verdad? Y coloco, según mi utilización de mis referencias, cuál sería la ubicación de mi escalera, ¿verdad? Dentro de mi estructura. Por ejemplo, seleccionamos sus elementos y listo. Una vez más que tenemos esa parte, vamos a observar cómo tengo la colocación de las escaleras en todos los pisos dentro de nuestra estructura. A continuación vamos a seleccionar lo que se refiere a un equipamiento más, ¿verdad? Pero ahora refiriéndose a lo que se refiere a la parte de los barandales. Aquí en la parte de los barandales, una vez más, pues vamos a seleccionar, ¿verdad? Lo que se refiere a la ubicación geométrica, donde vamos a seleccionar, en este caso, el dimensionamiento con el cual vamos a estar trabajando, 54.2 tal vez, tal vez 38.2.3, 105, y ese tipo de información geométrica es la información que va a estar encajando directamente, ¿verdad? Para poder obtener el resultado en particular según cuál sea la ingeniería. Una vez que tenemos esta parte, bueno, pasamos a la selección, ¿verdad? Y a la ubicación de ese tipo de estructuras. Aquí, por ejemplo, esa estructura frontal, la estructura izquierda, tal vez la estructura derecha, ¿verdad? Y tal vez una estructura de piso base que nos va a ayudar a la colocación de ese tipo de barandales. Vamos a dar cuenta que gracias a la utilización de FX estamos teniendo la automatización de todos los tipos de estructuras con las cuales vamos a estar trabajando. Vamos a colocar otro tipo de barandal, copiando el mismo que ya tenemos. Lo copiamos, hacemos lo que se refiere a una copia interna. Esta copia interna, bueno, obviamente hace una serie de elementos ahí, y únicamente vamos a pasar a un segundo paso para la ubicación de nuestro barandal. Esperamos a que se haga la copia interna. Aquí, por ejemplo, bueno, ya se hizo la copia interna y nada más pasamos a la selección que se refiere de la colocación y referenciación para la ubicación de nuestro segundo barandal. Por ejemplo, seleccionamos el límite izquierdo, límite derecho, y por último seleccionamos, bueno, un límite para la colocación de piso. Aquí, por ejemplo, ya tenemos la colocación de los demás elementos, en este caso barandales. Continuando con el trabajo, vamos ahora a trabajar lo que se refiere, ¿verdad?, con las uniones. Es algo importante, por ejemplo, porque aquí, bueno, ya tenemos la colocación de todos los elementos, pero si nos damos cuenta están sobrepuestos. Por eso nos vamos a ir en la parte de las uniones. Y aquí en la parte de las uniones vamos a seleccionar un tipo de unión. Tenemos obviamente también lo que se refiere a un conjunto, a una librería de uniones. Aquí, por ejemplo, vamos a utilizar este tipo de unión. Y bueno, tenemos la colocación automática, ¿verdad?, de el corte, ¿verdad?, y la ubicación de la unión que tenemos directamente en este punto. Vamos a trabajar también con la parte de las conexiones. Aquí en la parte de las conexiones, bueno, seleccionamos igual, ¿verdad?, lo que se refiere a un tipo de conexión. Aquí, por ejemplo, voy a seleccionar la que se refiere a la no estándar, tal vez un endplate align size. Aquí en endplate align size vamos a pasar a la selección y a la colocación, ¿verdad?, de información que nos va a dar el valor exacto con lo cual puedo estar trabajando, ¿verdad?, dentro de mi estructura. Por ejemplo, aquí tengo este punto, bueno, yo simplemente paso a una segunda fase donde hago la referenciación y tenemos el corte de la estructura, así mismo como la colocación de la conexión. Pero, ¿qué va a pasar con las demás conexiones? Si nos damos cuenta, nos falta definir todas las conexiones de todos los pisos, y con ProEngineer no podría ser más sencillo. Lo que vamos a hacer, nos vamos a ir una vez más a la parte de las conexiones. Aquí en la parte de las conexiones, nosotros vamos a seleccionar un tipo de subensamble y simplemente vamos a pasar a hacer una copia, donde vamos a copiar la conexión que acabamos de hacer y vamos a pegarla simplemente dentro de mi estructura. Este corte que hago acá se hace en todos los pisos. Una vez más, simplemente selecciono esas estructuras y bueno, tenemos ahí lo que es la colocación y el corte de mi elemento, y así lo tenemos en todos los pisos. Vamos a trabajar ahora con las uniones rápidamente. Aquí, por ejemplo, en la parte de las uniones, uniones dentro de mi barandal y mi estructura principal o poste. Esas uniones nos van a hacer que se recorten, así mismo también todas las uniones que se refieren, ¿verdad?, de la interacción del barandal en todos los pisos. Si nos damos cuenta, en un 2x3 estamos teniendo la interacción directamente relacionada a mis estructuras. Si nos damos cuenta, aquí están las uniones y los cortes en todos los pisos. A continuación vamos a trabajar con una última parte que se refiere a la parte de tornillería. Para eso ProEngineer automáticamente me coloca los posibles puntos, ¿verdad?, de colocación de tornillería. Y bueno, que tengo aquí ubicados los principales puntos, los voy a reutilizar. Me voy a ir aquí a la parte de tornillería, selecciono punto de inicio, ¿verdad?, un punto, en este caso, de posible colocación. Me va a aparecer, bueno, automáticamente la interfaz de colocación de tornillería. Y aquí en la interfaz, bueno, yo voy a seleccionar un tipo de estándar, tal vez
un M20, ¿verdad? Un M20, en este caso, bueno, automáticamente quiero que me diga cuál va a ser la probable distancia dependiendo del estándar. Puedes seleccionar aquí tal vez un tipo estándar, un ISO 418.8, ¿verdad? Vamos a colocar también lo que se refiere a un tipo de estándar, ¿verdad? De elemento. Una vez más que me calcule la siguiente tamaño dependiendo del estándar. Y listo, una vez que tenemos esa colocación, le decimos que nos coloque lo que es la parte automática de la tornillería, y vamos a estar observando cómo en un 2x3 tenemos, aparte de la colocación de la tornillería, tenemos el barrenado automático dentro de cada estructura con la cual mi tornillería esté trabajando. Ahorita está trabajando con la colocación de la tornillería, ya tenemos ahí lo que es la colocación de la tornillería, y vamos a observar que la tornillería se hizo, y asimismo también como el barrenado de la estructura. Si nos damos cuenta que con ProEngineer, desarrollo de diseño de planta, vamos a poder estar trabajando directamente con ese tipo de diseños, ¿verdad? Ahorrarnos tiempo y trabajo. Una vez más, abrimos esta estructura, vamos a observar, bueno, que también existe el barrenado automático, por ejemplo, en esta estructura. Esperamos que les sea de utilidad este pequeño video. Saben, si trabajan directamente con diseño de plantas, trabajen con ProEngineer FX. Que tengan un excelente día. Gracias.